La casa de subastas del condado a las afueras de Missoula, Montana, olía a polvo y tristeza. Bajo las duras luces, un maltratado pastor alemán yacía inmóvil en el suelo de cemento. Su cuerpo estaba cubierto de cicatrices, sus costillas visibles, sus ojos vacíos. Burlas y risas resonaron por la habitación. «No vale ni un centavo», murmuró alguien. «Mercancía dañada», añadió otra voz. La voz del subastador se quebró, desesperada. Oferta inicial de $50 cualquiera. La multitud rió, lista para seguir adelante. Una silla raspó ruidosamente en la parte de atrás. Un hombre con una chaqueta desgastada del cuerpo de Marines se puso de pie. Ethan Carter, de 34 años, dio un paso al frente. Su voz baja pero firme cortó el ruido. «Me lo llevaré», dijo. La sala quedó en silencio. La risa murió rápidamente. Nadie comprendió el peso de este momento. Ethan había visto demasiado dolor en su propia vida. 3 años atrás de la guerra, todavía atormentado por fantasmas, el subastador cerró la venta apresuradamente. $200 y una exención de responsabilidad. «Es tuyo», dijo, sin verificación de antecedentes, sin preguntas. Ethan firmó sin leer, tomó la correa de cuero desgastada en sus manos. Ethan se agachó a 6 pies del perro. Habló suavemente, con voz tranquila y paciente. «Hola, amigo. Soy Ethan. No te voy a hacer daño». El pastor alemán se contrajo, tenso. La doctora Rachel Morgan, una veterinaria local, observó en silencio. Había intentado salvar a este perro antes, pero fracasó. Los ojos del perro brillaron de reconocimiento. De repente, se abalanzó con los dientes brillando. Ethan no se movió ni un centímetro. Se miraron fijamente, soldado a soldado. El perro se detuvo a centímetros de la garganta de Ethan. Lentamente retrocedió, confundido en su mirada rota. Hacer que el perro se moviera fue una nueva batalla. El pastor alemán se negó a caminar. Ethan no tiró de él ni lo obligó. Simplemente se sentó en el suelo frío. Habló en voz baja sobre el rancho, sobre campos abiertos. Pasó 1 hora. Luego 2. El subastador anunció que cerrarían pronto. «Nos iremos cuando esté listo», respondió Ethan. Mientras el atardecer pintaba las ventanas de dorado, el perro se movió. Primero, un paso. Luego otro. Para cuando llegaron a la camioneta de Ethan, caminaba a su lado, sin confiar, pero dispuesto. En el rancho, Ethan preparó un espacio seguro en el granero. Paja fresca, agua limpia y una puerta abierta. Pero el pastor alemán se negó a entrar. Temblaba mirando el granero con terror. «De acuerdo», Ethan dijo en voz baja. «Lo haremos a tu manera». Se sentó en los escalones del porche. El perro estaba acostado cerca de la cerca manteniendo su distancia. Ninguno de los dos durmió esa noche. El amanecer amaneció sobre las montañas de Montana iluminando 2 almas rotas. Rachel Morgan, observando desde lejos, susurró. Buena suerte, sin estar segura de si lo decía por el hombre o por el perro. Esto era solo el comienzo. El rancho era tranquilo y vasto. Debería haber sentido paz. Pero para Ethan, era una prisión de recuerdos. Se despertaba con sudores fríos todas las noches. Los caballos pastaban en silencio la tierra intacta. El pastor alemán se quedó junto a la cerca. Se negó a comer, se negó a refugiarse. El granero despertó algo oscuro dentro de él. Ethan no lo obligó. Simplemente se sentó cerca hablando en voz baja sobre nada. Rachel Morgan lo visitó temprano esa mañana. Trajo suministros médicos y una esperanza cautelosa. «¿Cómo estuvo la noche?», preguntó con suavidad. «Difícil», admitió Ethan, «pero lo está intentando». Rachel intentó un examen simple. El perro reaccionó violentamente. Se erizó el pelo. Retrocedió hacia la cerca mostrando los dientes. «Esto no es agresión», dijo Rachel en voz baja. «Esto es un trauma. Un trauma violento y profundo. No lo presionaron más. Necesitaba tiempo. Y paciencia». El perro se negó a comer durante 2 días completos. Ethan seguía dejándolo afuera de todos modos. Pasó horas sentado en la tierra, contando historias, susurrando promesas. Nunca se acercó.
Nunca se apresuró. A veces el perro caminaba de un lado a otro. A veces solo observaba a Ethan en silencio. Rachel llamó para ver cómo estaba. Si se han ido demasiado lejos, comenzó. No es él. Ethan la interrumpió. Simplemente está perdido, como yo. Esa noche una tormenta llegó rápidamente. Los truenos resonaron sobre las montañas como cañonazos. El pastor alemán entró en pánico al instante. Se estrelló contra la cerca ensangrentándose el hombro. Salió disparado hacia la noche como una mancha oscura. Ethan corrió tras él empapado por la lluvia. El barro le chupaba las botas a cada paso. Los relámpagos iluminaron la forma aterrorizada del perro. Finalmente, el perro se atrapó en una zanja de drenaje. Acorralado, con los ojos temblorosos y abiertos de par en par por el terror. Ethan no lo agarró. Simplemente se sentó en el barro y habló. «Iquot. Sé cómo es, Iquot», dijo Ethan en voz baja. «Iquot, cuando cada sonido es una amenaza. Cuando la confianza se siente como una sentencia de muerte, Iquot». El perro escuchó, con las orejas moviéndose nerviosamente a través de la tormenta. Pasaron las horas con la lluvia golpeando la tierra. Finalmente, el perro dio un pequeño paso hacia él. Luego otro. No se tocaron. Pero caminaron juntos de regreso al rancho. Dos guerreros rotos, no curados, pero ya no completamente solos. Una semana después de la tormenta, Rachel regresó. Esta vez trajo un sobre Manila. El ejército liberó algunos de sus registros, dijo. Ethan extendió los documentos sobre la mesa de su cocina. El pastor alemán observaba desde la puerta, cauteloso pero curioso. Su verdadero nombre era Rex. 3 periodos en Afganistán con las operaciones especiales de la Marina. Altamente condecorado. Luego, 6 meses desaparecido de los registros. Un agujero negro donde debería haber estado la historia de un héroe. Ethan recorrió los papeles con dedos temblorosos. Los registros de entrenamiento mostraban horas brutales. 20 horas al día. Ningún perro podría sobrevivir a eso sin romperse. Rachel sacó otro papel vacilante. Hay algo más que ella dijo. Las últimas fechas de despliegue coincidieron con la gira final de Ethan. Los recuerdos inundaron emboscadas pérdida culpa. Él estaba allí. Ethan susurró. El día que perdimos el equipo de Baker. La conexión entre el hombre y el perro se profundizó. Habían sobrevivido al mismo campo de batalla. Diferentes especies. Las mismas cicatrices. Mientras hablaban, el perro se agitó. Caminaba de un lado a otro gimiendo, se rascó el cuello. Ethan se acercó lentamente hablando con calma. Bajo el grueso pelaje sus dedos encontraron metal. Una placa de identificación incrustada, olvidada y cubierta de maleza. Lo llevaron rápidamente a la clínica de Rachel. Bajo sedación, ella se la quitó con cuidado. El nombre era apenas visible. Manejador Mayor James Slade. La sangre de Ethan se heló. Slade era un hombre envuelto en historias de terror susurradas. El hombre que había arruinado vidas. Ethan miró la placa con el corazón latiendo con fuerza. Slade fue dado de baja por violaciones a la ética, dijo. Rachel asintió con gravedad. Sin probar. Enterrado. Protegido por oficiales de alto rango. Hecho, aturdido por la sedación, gimió suavemente. El dolor y el miedo aún vivían en su interior. Rachel puso una mano suave sobre el hombro de Ethan. Tenemos que encontrar a Slade, dijo. Averigua qué pasó. Ethan apretó los puños. Lo haremos. Por él. Por todos ellos. Se hizo una promesa silenciosa. La justicia llegaría. Esa noche, Hecho yacía acurrucado junto al porche. Sin tocar a Ethan. Pero más cerca que nunca. Eligió quedarse cerca no por miedo sino por confianza. Ethan observó las estrellas dispersas por el cielo de Montana. Su viaje ya no se trataba solo de sanar. Se trataba de la verdad. De exponer la oscuridad que había intentado enterrar a héroes como Hecho. De luchar por aquellos que no podían hablar. Su batalla acababa de comenzar. Y esta vez lucharían juntos.
El rancho se sentía tenso después del descubrimiento. Ethan se movía con cuidado, siempre mirando el horizonte. Echo también era diferente, más alerta, más protector. Una tarde, aparecieron unos faros en el largo camino de tierra. 2 hombres vestidos de civil salieron. Sonrieron con demasiada facilidad. «Estamos interesados en comprar a tu perro», dijo uno. «Pagaremos un buen dinero». Echo gruñó bajo y profundo desde su pecho. Ethan se mantuvo firme. «No está en venta», dijo con frialdad. Los rostros de los hombres se endurecieron rápidamente. «¿No lo entiendes?», dijo el más alto. «Algunos perros son demasiado valiosos para dejarlos solos». La voz de Ethan no vaciló. «Esto es propiedad privada. Vete ya». Echo se interpuso entre Ethan y los desconocidos. Todos los músculos listos para la pelea. Los hombres retrocedieron, no sin antes advertir: «Esto no ha terminado». Su amenaza flotaba pesadamente en el aire de la tarde. Llamaron a Rachel y al agente Foster de inmediato. El peligro era real ahora. El agente Marcus Foster llegó al amanecer. Llevaba una carpeta gruesa y una mirada seria. «Llevamos un año investigando al mayor Slade», dijo. «Tu perro podría ser el último testigo vivo». Foster reveló cifras escalofriantes. 27 perros eliminados en 3 años, todos etiquetados como inestables tras resistirse a los brutales métodos de Slade. Echo había sobrevivido solo por accidente. Un error que Slade estaba desesperado por borrar. La pelea era más grande de lo que Ethan creía. Llegó a los altos mandos militares. Personas poderosas protegían al monstruo. Esa noche patrullaron la propiedad cuidadosamente. El cuerpo de Echo estaba tenso, sus sentidos agudizados. De repente, una ventana se rompió con un disparo de advertencia. Echo se lanzó contra Ethan, poniéndolo a salvo. Foster sacó su arma. Rachel se escondió detrás de la encimera de la cocina. Echo recorrió la casa metódicamente, revisando cada habitación. Su entrenamiento era innegable. No por miedo esta vez, sino por lealtad. La policía llegó demasiado tarde. Los atacantes desaparecieron en la noche. Pero el mensaje era claro. Slade no se rendiría. El rancho se convirtió en una fortaleza. El sheriff Brooks ordenó patrullas regulares. La comunidad de veteranos organizó guardias. Rachel, Ethan y Foster recogieron pruebas día y noche. Echo se mantuvo cerca, nunca lejos del lado de Ethan. Ya no era solo un superviviente, era un protector, un compañero. Mientras Ethan estaba sentado en el porche con Echo esa noche, susurró: «Me salvaste la vida hoy, amigo». Echo se apoyó en él en silencio pero firme. Su vínculo se había forjado en el miedo. Ahora se fortalecía con la confianza y el propósito. Estaban listos para lo que viniera después. La noticia sobre Echo y Ethan se extendió silenciosamente por el pueblo de Montana. En la tienda de alimentos local, veteranos susurraban sobre el marín maltrecho y su perro. Tom Sanders, veterano de Vietnam, reconoció al instante la mirada atormentada en los ojos de Echo. «Y quot. Que los perros hayan estado en la guerra y quot», dijo Tom simplemente, con la voz áspera por el recuerdo y el orgullo. La comunidad, aún dolorida por la pérdida de sus propios hijos en la guerra, empezó a prestar atención. Echo se acercaba cada día un poco más a los escalones del porche donde Ethan esperaba sentado. Aún no comía de su mano, pero tampoco se inmutaba. Por la noche, Ethan aún oía a los perros pasearse inquietos bajo las frías estrellas de Montana. Rachel Morgan pasaba a menudo trayendo provisiones y ánimos en silencio, sin presionar demasiado. La curación no era un camino recto, sino lento y desigual, lleno de pequeñas y frágiles victorias. Otra tormenta llegó desde las montañas, oscura y violenta, estremeciendo la tierra con truenos. Ethan esperaba que Echo volviera a salir corriendo, perdido en el terror, como antes de encontrarse con el peligro. En cambio, cuando la primera grieta atravesó el cielo, Echo se apretó contra la pierna de Ethan, temblando con fuerza. Ethan permaneció quieto, dejándolo apoyarse, susurrando las mismas palabras firmes que usaba con los soldados. «Y quot. Estás a salvo, amigo. Estás aquí. Y quot. Ya no estás solo». A la mañana siguiente, Echo se acercó sin necesidad de palabras suaves ni de palabras que lo guiaran. Dejó que Ethan lo rozara suavemente, solo una mano en su hombro, nada más. El momento fue breve, apenas un suspiro,
pero fue un gran avance. Más tarde ese día, Echo aceptó la comida de la palma de Ethan, sin retirarse primero a un rincón. La confianza ya no era solo una idea, se estaba volviendo real entre ellos. Esa noche, Echo yacía cerca del porche en lugar de vigilar la cerca como antes. Su cuerpo se relajó de una manera que Ethan nunca había visto desde el día en que se conocieron. Mientras Ethan observaba las estrellas parpadear sobre las montañas, hizo una promesa silenciosa. Cueste lo que cueste, sin importar cuánto tiempo, él también protegería a Echo. Juntos encontrarían la manera de avanzar, paso a paso. La mente de Ethan corría mientras caminaba de un lado a otro en el garaje releyendo el testimonio de Emily Parker. Emily, la viuda de un soldado que Echo había salvado en Afganistán, había proporcionado la última prueba necesaria para desenmascarar al mayor Slade. El relato de cómo Slade había manipulado las políticas militares, abusando tanto de soldados como de perros de guerra, era desgarrador. Pero las palabras de Emily eran más que un simple testimonio. Eran un clamor por la justicia, un llamado a reparar los agravios cometidos contra vidas inocentes. Ethan no pasó por alto la importancia del momento. Sabía que esta batalla no solo expondría a un oficial corrupto, sino que cambiaría la forma en que el mundo veía a los perros de trabajo militares, los héroes silenciosos que a menudo pagaban el precio más alto por su servicio. Echo ya había sufrido mucho a manos de Slade. Ahora era el momento de asegurar que ningún otro perro corriera la misma suerte. Ethan miró a Echo, quien descansaba tranquilamente en un rincón del garaje, con su fuerte cuerpo en paz a pesar de las pruebas que enfrentaban. Echo siempre había sido un soldado entrenado para luchar y resistir, pero ahora Echo era más que un arma, era un testimonio viviente de resiliencia. Sus ojos se encontraron con los de Ethan, y en ese silencioso intercambio, ambos comprendieron que el camino por delante no sería fácil. Tenían que desenmascarar al Mayor Slade, y tenían que hacerlo ahora. La manifestación que Slade había planeado para el día siguiente sería un gran espectáculo. Perros de seguridad de Slade, la cúspide de sus prácticas abusivas, desfilaría ante la nación. Iba a ser su mayor logro, una forma de consolidar su posición como líder de la industria. Pero Ethan no iba a permitirlo. Había pasado meses recopilando pruebas, reconstruyendo las historias fragmentadas de exsoldados, activistas por los derechos de los animales y personal militar que había presenciado los crímenes de Slade de primera mano. Con la evidencia ahora en sus manos, Ethan y sus aliados se prepararon para la confrontación. Sabían que revelar la verdad sería peligroso. Slade no era un hombre fácil de manipular. Era despiadado y tenía conexiones profundas. Pero Ethan estaba decidido. No solo luchaba por justicia para Echo, luchaba por todos los perros que habían sido maltratados, por cada soldado que había perdido a su pareja, por cada persona silenciada por la corrupción. ¿Y Quote? ¿Estás listo, muchacho? ¿Y Quote? Preguntó Ethan mirando a Echo. El perro levantó las orejas y movió la cola una vez, la señal más sutil de acuerdo. Para Ethan era más que suficiente. Estaban listos. A medida que se acercaba el día de la manifestación, Ethan se reunió con sus aliados, periodistas, exmilitares, activistas por los derechos de los animales, e incluso, algunos valientes soldados que habían servido a las órdenes de Slade. Cada uno aportaba una pieza del rompecabezas, juntos formarían un frente inquebrantable, una fuerza lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a Slade, y exponer la verdad. Ethan sentía el peso de su apoyo. No estaba solo en esta lucha. Todos luchaban por la misma causa, acabar con un hombre que había construido su carrera sobre la crueldad y la mentira. El equipo había ideado un plan, infiltrarse en la manifestación, mezclarse con la multitud, y cuando llegara el momento oportuno, atacarían. En cuanto Slade comenzara su discurso, presentarían las pruebas, fotos, grabaciones y testimonios. Slade ya no podría negar la verdad. Su imperio se derrumbaría, y el mundo sabría qué clase de hombre era en realidad. La noche anterior a la manifestación, se llenó de una silenciosa expectación. Ethan se sentó en la tenue luz de la cocina, repasando el plan una vez más. Su mente estaba alerta, pero había una ansiedad subyacente que no podía quitarse de encima. Mañana sería el día más importante de sus vidas, lo sabía. Si tenían éxito, expondrían la corrupción de un hombre que,
había ostentado demasiado poder durante demasiado tiempo. Pero si fallaban, Slade no dudaría en destruirlos. Echo yacía a su lado descansando pacíficamente, ajeno a la tensión en el aire. Ethan puso una mano sobre la cabeza de Echo, encontrando consuelo en la tranquila presencia del perro. Había llegado a confiar en la fuerza de Echo de maneras que no podía describir. El perro no era solo su compañero, era su ancla, su constante. «No sé qué nos depara el mañana, amigo», murmuró Ethan con la voz cargada de emoción. «Pero pase lo que pase, hemos hecho todo lo posible. Hemos llegado hasta aquí. No vamos a volver atrás». Echo levantó la cabeza y miró a Ethan a los ojos con una mirada cómplice. No había vuelta atrás. Al amanecer, Ethan y su equipo comenzaron a prepararse. Habían pasado semanas organizándose, asegurándose de que cada detalle estuviera contemplado. No había margen de error. La manifestación comenzaría en pocas horas y debían estar preparados. Echo estaba junto a Ethan, alerta, listo para entrar en acción. La silenciosa tensión de la mañana era palpable, pero también había una sensación de propósito. Este era el momento para el que se habían estado preparando. El reinado de Slade estaba llegando a su fin. El gran estadio estaba abarrotado, el aire cargado de anticipación. Pancartas exhibían con orgullo el nombre de Slade, sus perros y su marca. Era la imagen perfecta de poder, control y seguridad. Pero bajo la superficie, algo oscuro persistía. La multitud aún no lo sabía, pero hoy marcaría el fin del imperio del Mayor Slade. Ethan y Echo estaban al fondo del estadio, mimetizados con la multitud. El corazón de Ethan latía con fuerza en su pecho mientras veía a Slade subir al escenario. El hombre era todo sonrisas, todo encanto, disfrutando de la adoración de aquellos que ignoraban sus crímenes. Ethan sintió una oleada de disgusto. Era el momento. Él y Echo se colocaron en posición. Sus aliados se dispersaron entre la multitud, esperando la señal. Mientras Slade comenzaba a hablar, Ethan se adelantó con el micrófono en la mano. El público guardó silencio mientras él hablaba, con una voz que portaba el peso de la verdad. «Damas y caballeros», la voz de Ethan resonó firme y fuerte. «Lo que ven aquí hoy es una mentira. Estos perros no están aquí para servirles. Son víctimas, al igual que los soldados a los que se vieron obligados a proteger». La multitud se conmovió, y murmullos de confusión se extendieron como un reguero de pólvora. Ethan continuó revelando las verdades ocultas de la operación de Slade. Habló de los innumerables perros que habían sido maltratados, de las muertes, las heridas y los horribles métodos de entrenamiento que Slade utilizó para convertir a sus perros en armas. Habló de la propia historia de Echo, cómo lo habían utilizado como sujeto de prueba, y cómo Slade había manipulado cada aspecto del sistema para su propio beneficio. Echo permaneció junto a Ethan, su presencia exigiendo atención. El perro era más que un simple testigo de la verdad. Era la verdad, un testimonio viviente de todo lo que había estado mal en la operación de Slade. Mientras Ethan hablaba, Echo demostró sus habilidades, mostrando a la multitud la lealtad y la valentía que el Mayor Slade había explotado. Por un momento solo hubo silencio. Entonces, el rostro de Slade se retorció en una mueca, su sonrisa vaciló mientras intentaba recuperar el control de la situación. La confusión de la multitud se convirtió en ira, y la imagen cuidadosamente elaborada de Slade comenzó a desmoronarse. «¡Estás mintiendo!», gritó Slade con voz temblorosa de furia. «Este perro es un traidor, no sabes nada de mí, de mi programa». Pero Ethan no se dejó intimidar. «El único traidor aquí eres tú, Slade. Has estado usando a estos perros para obtener ganancias, para obtener poder. Los has convertido en armas y has arruinado vidas en el proceso». El rostro de Slade se contorsionó de rabia, pero la verdad ya había sido revelada. Las miradas del público se movieron de Slade a Echo, quien permaneció firme al lado de Ethan. La marea estaba cambiando. Con la verdad expuesta, estalló el caos. Los Portorso, partidarios de Slade, intentaron irrumpir en el escenario, pero el equipo de Ethan estaba listo. Los periodistas capturaron cada momento documentando la explosiva confrontación. La corrupción militar ya no se ocultaba en las sombras. Slade estaba acabado. El corazón de Ethan latía con fuerza, mientras la multitud se unía a él.
con la ira dirigida contra Slade y sus operaciones. El otrora poderoso hombre era ahora un villano, cuyo imperio se basaba en mentiras y crueldad. La manifestación se había convertido en una protesta por la justicia, y Echo se había convertido en el símbolo de esa lucha. Pero la batalla no había terminado. Slade seguiría luchando, tenía conexiones poderosas y mucho que perder. Pero por ahora, Ethan se permitió sentir una pequeña victoria. Habían expuesto la verdad. Mientras la multitud se dispersaba, Ethan se paró en el centro del escenario, con Echo a su lado. No había terminado, pero la primera victoria se había logrado. Habían expuesto al Mayor Slade tal como era en realidad, y ya no había vuelta atrás. El camino por delante sería difícil, pero con la verdad de su lado, finalmente podrían comenzar la lucha por la justicia. La noche después de la manifestación, mientras el mundo comenzaba a procesar las impactantes revelaciones sobre el Mayor Slade, se desató un terrible incendio en la perrera propiedad de la compañía de Slade. El edificio, grande y reforzado para albergar a docenas de perros militares, quedó rápidamente envuelto en llamas. Una nube de humo se elevaba hacia el cielo nocturno, señal de que algo catastrófico estaba sucediendo. Ethan recibió la llamada justo cuando comenzaba a relajarse, aún procesando la victoria del día anterior. Se le heló la sangre al enterarse de la noticia. El incendio no fue solo un accidente, sino intencional. Slade, desesperado por ocultar su rastro, había provocado el incendio en un último intento por destruir las pruebas y silenciar a quienes se oponían a él. Sin dudarlo, Ethan corrió al lugar, con Echo a su lado. Los bomberos ya estaban en el lugar, pero luchaban por controlar las llamas. El corazón de Ethan latía con fuerza al pensar en los perros inocentes que seguían atrapados dentro. Ethan no lo pensó dos veces. Sabía que Echo era un perro de acción, un compañero que lo seguiría ante cualquier peligro. El fuego lo consumía todo a su paso, pero los gritos desesperados de los perros desde el interior del edificio los impulsaron a la acción. No tenían tiempo que perder. «¡Iquot! ¡Vamos, Echo, Iquot!», gritó Ethan, apenas audible por encima del rugido de las llamas. Sin dudarlo, Echo se lanzó al edificio lleno de humo, seguido de cerca por Ethan. El aire estaba cargado de calor y ceniza, pero el entrenamiento de Ethan hizo efecto. Sabía cómo navegar en medio del caos y confiaba ciegamente en Echo. Se abrieron paso a través del humo y el fuego guiados por el sonido de ladridos frenéticos. Era imposible ver, pero el olfato de Echo era un faro. El corazón de Ethan se aceleró mientras se adentraban en el edificio. Tenían que encontrar a los perros y sacarlos, o de lo contrario, el fuego se cobraría aún más vidas inocentes. Después de lo que pareció una eternidad, Echo encontró al primer perro, un joven pastor alemán, atrapado tras un muro de escombros. El perro estaba aterrorizado, con los ojos abiertos por el pánico, pero estaba vivo. Echo lo empujó suavemente para que lo siguiera. Ethan, tosiendo y luchando por respirar en el denso humo, ayudó a convencer al perro para que se pusiera a salvo. Pero aún no habían terminado. El fuego se estaba extendiendo y aún había más perros atrapados dentro. Echo, siempre un soldado, no dudó. Llevó a Ethan a otra esquina del edificio donde dos perros más estaban atrapados en una perrera derrumbada. Con una rápida y poderosa embestida, Echo atravesó los escombros y liberó a los perros. Pero al hacerlo, un trozo de madera que caía lo golpeó en el costado, haciéndolo caer al suelo. El corazón de Ethan casi se detiene al ver a Echo inmóvil en el suelo. El fuego rugía a su alrededor, pero lo único que importaba en ese momento era Echo. Corrió al lado de los perros, con las manos temblorosas, mientras buscaba señales de vida. Había pulso. Echo estaba vivo, pero apenas. Sus heridas eran graves. Ethan sabía que no tenían mucho tiempo. El fuego se acercaba, y no podían esperar a que los bomberos desalojaran el edificio. Levantó a Echo, sosteniendo a su compañero herido, mientras se tambaleaban hacia la salida. Cada paso era una agonía, pero Echo estaba decidido. El perro, aunque herido, insistía en cada movimiento, un testimonio de su fuerza y resistencia. Con un último empujón, lograron salir justo cuando el techo del edificio se derrumbaba. El departamento de bomberos se apresuró a atender a los perros que habían rescatado,
pero Ethan estaba completamente concentrado en Echo. Su compañero había salvado tantas vidas que ahora era el momento de que Ethan le devolviera el favor. Echo fue llevado de urgencia a la clínica veterinaria y toda la comunidad se unió para salvarlo. Las noticias de su heroísmo se extendieron como la pólvora y personas de todos los ámbitos de la vida, soldados, amantes de los animales, veteranos y ciudadanos comunes se unieron para ofrecer apoyo. El incendio había sido una tragedia, pero el coraje de Echo ante una muerte segura había inspirado algo mucho más grande que un solo rescate. Desencadenó un movimiento. Ethan se sentó al lado de Echo en la clínica, con las manos apoyadas suavemente sobre la cabeza del perro. «Lo hiciste, amigo», susurró con la voz cargada de emoción. «Lo salvaste a todos». La cola de Echo dio un débil meneo, una pequeña señal de que su espíritu seguía luchando por mantenerse fuerte. La comunidad ya había comenzado a sanar, pero Ethan sabía que esto era solo el comienzo. Las heridas de Echo tardarían en sanar, pero estaban juntos en esto. El incendio en las instalaciones de la perrera no fue solo una tragedia, fue el último clavo en el ataúd del mayor Slade. Con el paso de los días, Ethan y su equipo recopilaron más pruebas, algunas de archivos clasificados y otras de diarios que Slade había mantenido ocultos. Estos documentos revelaron el verdadero heroísmo de Echo en Afganistán, mostrando cómo Slade había manipulado el programa militar de perros de trabajo para beneficio propio, sacrificando vidas inocentes para impulsar sus propias ambiciones. Ethan no podía creer lo que leía. Slade había orquestado tantas atrocidades, y ahora todo salía a la luz. La protesta de la comunidad se hizo más fuerte exigiendo justicia para Echo, para los perros y para los soldados que habían sido sacrificados bajo el régimen de Slade. Ya no se trataba solo de un hombre, sino de un sistema corrupto que necesitaba una reforma integral. A medida que más personas compartían sus historias, se hizo evidente que Slade no era un caso aislado. Todo el programa militar de perros de trabajo estaba plagado de fallas, construido sobre una base de explotación y abuso. Ethan, junto con otros exsoldados, veterinarios y activistas por los derechos de los animales, exigieron una reforma completa del sistema. Querían mejor atención, mejor entrenamiento y sobre todo, un compromiso con el bienestar de los perros que sirvieron a su país. La historia de Echo se convirtió en el lema de este nuevo movimiento. El país comenzó a prestar atención. Los veteranos hablaron sobre sus experiencias, relatando cómo el ejército había ignorado el bienestar de sus compañeros caninos, tratándolos como herramientas en lugar de como seres vivos que merecían amor y respeto. La presión sobre el gobierno y los oficiales militares era inmensa. Con Slade tras las rejas, la puerta estaba abierta para la reforma. La cobertura mediática de la historia de Echo y del incendio había cautivado al país, cambiando la opinión pública a favor de un mejor trato para los perros de trabajo militares. El ejército comenzó a ser sometido a un escrutinio como nunca antes. Ethan observó cómo cobraba impulso. Los cambios fueron lentos, pero estaban llegando. Se aprobaron leyes, se formaron comités y comenzó a gestarse un nuevo marco para el trato de los perros militares. Pero para Ethan, la lucha no se limitaba a las políticas. Se trataba de Echo, de asegurar que los sacrificios que estos perros habían hecho nunca fueran olvidados. Los medios de comunicación desempeñaron un papel crucial en el movimiento. Medios de comunicación de todo el país cubrieron la historia del rescate de Echo, sus heridas y su recuperación. Informaron sobre el abuso sistemático dentro del programa canino militar, presionando al gobierno para que implementara cambios. Ethan concedió varias entrevistas y dejó claro que esta no era solo una batalla por Echo, sino por todos los perros que habían servido y se habían sacrificado. El rostro de Echo se convirtió en un símbolo de la lucha por la justicia. Su historia se extendió por todo el mundo. Personas de todo el mundo se acercaron para ofrecer apoyo, y comenzó a formarse una red de defensores de los perros militares. La lucha por Echo desencadenó una revolución. Finalmente, las reformas llegaron. Los programas militares de perros de trabajo se reestructuraron con un enfoque en la salud y el bienestar de los animales involucrados. Se establecieron nuevos estándares para su entrenamiento, y se les brindó un mejor trato con atención veterinaria adecuada y períodos de descanso. Ethan estuvo al lado de Echo mientras observaban los cambios. No era perfecto, pero era un comienzo. El sistema estaba roto,
pero ahora había esperanza de un futuro mejor. La lucha de Ethan y Echo por la justicia había llegado a su fin, pero su trabajo estaba lejos de terminar. Juntos fundaron el Centro de Rehabilitación Canina Second Chance, un lugar donde los perros militares retirados podían encontrar una nueva vida lejos del trauma de su servicio anterior. El centro se convirtió en un santuario, un lugar donde estos valientes perros podían sanar y ser amados. El centro rápidamente ganó atención nacional, atrayendo a donantes y voluntarios inspirados por el legado que Echo y Ethan habían creado. Era un lugar de sanación no solo para los perros, sino también para los veteranos que habían servido junto a ellos. Muchos de los soldados que habían formado parte del camino de Echo encontraron consuelo trabajando con los perros, ayudándolos a adaptarse a la vida civil. Echo se convirtió en algo más que un perro. Era un símbolo de sanación, de resiliencia y del vínculo entre el hombre y el animal. Su historia se contó a lo largo y ancho del mundo, y personas de todo el mundo reconocieron la importancia de tratar a los perros militares con el respeto y el cuidado que merecían. El legado de Echo se consolidó cuando fue homenajeado en una ceremonia nacional donde recibió una medalla por su valentía y servicio. Los aplausos que resonaron en ese momento no fueron solo para Echo, sino para todos los perros que alguna vez sirvieron en la guerra, para todos los perros que habían sido olvidados. Con el paso del tiempo, el Centro de Rehabilitación Canina Second Chance se convirtió en un faro de esperanza. Perros que habían sufrido en el cumplimiento del deber recibieron una segunda oportunidad. Muchos fueron adoptados por hogares amorosos, mientras que otros permanecieron en el centro sirviendo como perros de terapia para veteranos necesitados. El impacto del centro fue profundo, conmoviendo tanto la vida de los perros como la de las personas que lucharon junto a ellos. Ethan y Echo continuaron trabajando codo con codo, construyendo un legado que perduraría por generaciones. Habían cambiado el mundo y apenas estaban comenzando. El movimiento que Ethan y Echo iniciaron se convirtió en algo mucho más grande. Comunidades de todo el país comenzaron a implementar sus propios programas para perros militares retirados, siguiendo el modelo que Ethan y Echo habían establecido. El mundo comenzó a ver a estos perros no solo como herramientas de guerra, sino como héroes por derecho propio, merecedores del mismo respeto y cuidado que los soldados que sirvieron junto a ellos. Echo, aunque retirado del servicio activo, siguió siendo una poderosa fuerza de cambio. Continuó inspirando su historia, difundiéndola por todo el mundo, conmoviendo corazones y transformando mentes. En los años siguientes, el legado de Echo y Ethan perduró. Habían dado voz a quienes no la tenían, y al hacerlo, cambiaron la forma en que el mundo veía a los perros de trabajo militar. El Centro de Rehabilitación Second Chance K9 siguió prosperando y más perros encontraron nuevas vidas, tras sanar sus traumas gracias al amor y la atención que recibieron. Echo, ahora un perro viejo, yacía junto a Ethan mientras contemplaban juntos el atardecer. La lucha por la justicia había sido larga, pero cada momento había valido la pena. Y Quot, lo lograste, amigo, y Quot, susurró Ethan. Y Quot, lo logramos, y Quot. Y Echo, con sus tiernos ojos, meneó la cola por última vez. Si la increíble aventura de Echo te ha conmovido, si crees en el poder de las segundas oportunidades y en el vínculo inquebrantable entre humanos y perros, no olvides darle Quot, me gusta y Quot, comentar y suscribirte a nuestro canal. Comparte esta historia de valentía, sacrificio y sanación con tus amigos y familiares. Difundamos el mensaje de que todo héroe, ya sea humano o canino, merece respeto y amor. Mantente atento para más historias conmovedoras que inspiran aliento y cambian nuestra forma de ver el mundo. Recuerda que juntos podemos marcar la diferencia. Gracias por ser parte de nuestra aventura. La historia de Echo es solo el comienzo. Únete a nosotros para hacer del mundo un lugar mejor para todos nuestros héroes. Suscríbete ahora y sigamos marcando la diferencia, historia a historia.